Paz de Cristo a todos mis hermanos del Ministerio Cristo Libera Internacional, Ministerio de Liberación y Sanidad. Les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México, saludando a nuestro hermano director Roger Muñoz y a todo el equipo de trabajo de este ministerio, como también saludamos a los coordinadores en los países donde este ministerio ha tenido trascendencia por la gracia del Señor, y a todos los que forman parte de este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación. En esta ocasión voy a presentar el análisis correspondiente a la unidad número 5 del nivel intermedio 2, con el tema especificación de las puertas de acceso y entrada a las entidades demoníacas. En la clase anterior vimos lo que son las puertas, o lo que es conocido como las puertas de acceso a las entidades demoníacas, y por definición tenemos que son todas aquellas acciones o aquellos actos pecaminosos que constituyen una vía de acceso a las entidades demoníacas en la vida de las personas para oprimirlos, para tomar posición o posesión de ellos, para oprimirlos, para causarles daños, incluso para destruirlos. En esta ocasión vamos a considerar, o hemos considerado en esta clase, han presentado específicamente algunas de las puertas. La relación que existe entre las diferentes puertas prácticamente son las mismas. La diferencia está en quién las abrió o quién las abre en un momento determinado, y las implicaciones que cada una de las puertas tiene. Hablábamos acerca de los tipos de puerta, las puertas de atrás y las puertas del frente. Las puertas de atrás que constituyen a las puertas que se abren por influencia. Esto es igual a las maldiciones generacionales, como las puertas del frente, que constituyen las puertas que se abren por la experiencia o por los actos cometidos de la misma persona, y constituye a lo que se conoce también como pecados propios. Dentro de las especificaciones de cada una de las puertas encontramos pecados cometidos, religiones profesadas y practicadas, brujerías practicadas, brujerías echadas, pactos y dedicaciones, maldiciones habladas, traumas, relación de intimidad con personas influenciadas u oprimidas. Las implicaciones que tiene el que sea una u otra puerta la que se abre, bien, pues es el nivel de responsabilidad de la persona, el tiempo de opresión demoníaca en la persona, lo cual determina el nivel de los reinos, también el nivel de los derechos reclamados, el nivel de los daños causados. En cuanto a la puerta de los pecados cometidos, encontramos que como definición de pecados, todas aquellas prácticas cometidas tanto por los antepasados como por la persona misma, que desde luego van en contra de Dios, los cuales constituyen puertas que se abren y permiten al demonio entrar en la persona, y pues por ende, por consecuencia también en su descendencia. Los tipos de pecados en los cuales podemos ver en esta clase, la manera en que se agrupan, por así decir, los pecados, va de acuerdo a los mandamientos divinos y de acuerdo a las 4 áreas de ataque del enemigo, los cuales pueden ser cometidos en diferentes direcciones. Y la primera es con dirección a Dios o directamente contra Él, como son los pecados de idolatría, usar el nombre de Dios en vano,
hechicería, blasfemia, que son actos cometidos directamente contra Dios, porque de alguna manera a través de estas acciones se rechaza a Dios, poniendo en su lugar una imagen, un ídolo, o por medio de la hechicería buscar soluciones a problemas o enfermedades, que la búsqueda a esas soluciones es a través del ocultismo, precisamente de lo que Dios ha prohibido a través de su palabra, cuando de antemano sabemos que todas las respuestas y soluciones están directamente en Dios. Entonces estas acciones son pecados que van directamente en contra de Dios. El segundo grupo o la segunda dirección a la cual están estos pecados es pecados contra sí mismos o contra uno mismo. Por ejemplo, encontramos aquí fornicación, codicia, envidia, adulterio, pornografía, masturbación, consumo de sustancias adictivas, que son acciones que afectan la vida de quien los practica de una manera directa. La Biblia dice que el que comete adulterio contra su propio cuerpo peca. Cuando la persona cae en las adicciones, en el consumo de sustancias adictivas, está afectando a su misma persona. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo de Dios, y quien destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir también a él. El tercer grupo es de los pecados, es contra los demás. Lo que es la mentira, falso testimonio, engaños, fraude, robos, ofensas, agresiones físicas, crimen, violación sexual. Acciones que atentan contra la integridad física, espiritual o moral de otras personas. Y número 4, contra la obra de Dios. Desobediencia específica, negligencia o indolencia a la obra de Dios. Y encontramos en la palabra del Señor que Dios condena la negligencia, la indolencia en cuanto al trabajo en la obra de Dios, en cuanto a la manera en que el Señor ordena que las cosas se hagan en su obra. Y podemos pecar también de negligentes cuando no hacemos bien las cosas en la obra de Dios, o cuando atentamos en contra de la obra de Dios. La actitud ante los pecados cometidos pueden ser diferentes. De repente una actitud evasiva, como el caso de Adán y Eva. Ellos quisieron evadir su culpa, su pecado. Encontramos también el caso de Saúl, cuando desobedece a Dios y él trata de evadir su responsabilidad, su culpabilidad que él tenía. Y entonces caemos en la negación, en la justificación, querer minimizar la gravedad de los casos, o bien culpar a otros de nuestros propios actos. Y fue lo sucedido en el huerto del Edén. Adán culpa a Eva a la serpiente. Entonces son las actitudes que se puede o podemos de repente asumir ante los pecados cometidos. La diferencia que encontramos ahí entre el caso de Saúl y el caso de David fue la actitud que cada uno tomó en cuanto a sus pecados que ambos cometieron. David fue restaurado, David fue perdonado, porque él asumió una actitud de humillación, de arrepentimiento ante Dios. Y lo encontramos en la palabra cuando él dice: contra ti solo he pecado.
y pide el perdón a Dios, busca la misericordia de Dios. A diferencia de Saúl, que él pues toma una actitud de arrogancia, de soberbia, y por esta causa Dios también lo desecha. Las consecuencias ante las actitudes equivocadas ante el pecado. Mientras más evadimos, más atados estamos y más se afirman los derechos y reclamos del enemigo. La clave de la liberación es el arrepentimiento genuino, la confesión, la renuncia y cierre del pecado. En cuanto al tema de las adicciones, encontramos o miramos aquí que es uno de los males que más azotan la vida de miles de millones en el mundo, y por lo cual es una de las puertas más comunes de acceso de influencia y opresiones demoníacas. Produce impacto destructivo en el cerebro, afectando físicamente, como también en la mente y las emociones, en la parte psicológica. Y como pecado, abre una puerta al reino del mal, puesto que en ese estado de influencia por alguna sustancia de droga, la persona no está en su sano juicio, y es una puerta que abre al enemigo para cometer actos viles, de los cuales muchas veces no sabe ni cómo sucedieron las cosas. Hay pecados de perversión y desviación sexual, como son el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, necrofilia, pedofilia, pornografía. Son difíciles de superar, o por así decirlo, o por no decir los más difíciles de superar, por la influencia y opresión demoníaca que está detrás de ellas. Encontramos también aquí las puertas de las religiones profesadas y o practicadas. Es una puerta muy común, y en el sentido de que son millones de religiones profesadas a nivel mundial, y son constituidas como puertas también de acceso a entradas de entidades demoníacas, porque constituyen una desviación de la fe, una vía a través de la cual Satanás recibe adoración y el culto que él tanto busca en su afán de ser como Dios. Esto es a través de la idolatría, el culto a las imágenes o a personajes que en algún momento los han llegado a llamar santos, y la gente los venera, les hace fiestas, les hace honores, y la Biblia dice que detrás de todo eso, quien recibe toda esa adoración y todo ese culto son los demonios. También es una franca violación a los primeros mandamientos de Dios, de no tener dioses ajenos, ni hacerse imágenes y postrarse ante ellas y adorarlos o rendirles cultos. Las formas de idolatría que abren puertas u otros pecados como vicios, fornicación, hechicería. Porque comúnmente lo vemos en estas fiestas idolátricas, pues la gente practica vicios, hay alcohol a libre acceso, alcoholismo, drogadicción, paganismo y tantas otras cosas que se pueden ver en ese tipo de situaciones. Entonces, esto trae consecuencias. Las consecuencias en este tipo de extravío trae consecuencias en lo espiritual, en lo moral, como también en lo civil. Satanás sabe que el desvío espiritual ocasiona un deterioro moral, y el deterioro moral conducirá a la destrucción civil. Se ha afectado o se ha dañado la parte espiritual en la vida de las personas, lo cual ha ocasionado el deterioro en su vida moral.
Y eso ha traído también como consecuencia problemas, destrucción civil en la sociedad, que hoy estamos mirando tantas cosas que han sido producto de puertas abiertas a las entidades demoníacas. Y vemos ahí el comentario de Meyer Perman, que nos dice: ningún camino al infierno ha sido más transitado que el error religioso. Es la expresión que nos dice Meyer Perman. Y la palabra de Dios lo dice también. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su final son caminos de muerte. Religiones que tienen apariencia de culto a Dios, de servicio a Dios, pero en realidad son desviaciones a la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Y esto constituyen puertas o vías de acceso a los demonios que, sin lugar a duda, han causado grandes estragos en la vida social, moral y sobre todo espiritual de esta humanidad. Hasta aquí este comentario de esta clase, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que sea de provecho y de bendición para todos, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.